Historia de la filosofía, por Franco Restaino. Volumen 4, 170, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 8. La epistemología post-positivística. 1034. Lakatos, los programas de investigación científicos. Lakatos considera que sus posiciones teóricas conducen a solucionar algunos de los problemas que ni Popper ni Kuhn han conseguido resolver. Son los problemas relativos, sobre todo, a la definición de la ciencia y su demarcación respecto a aquello que no es ciencia, y los relativos al tema de las revoluciones científicas. Él rechaza de modo neto cualquier definición de la ciencia basada en el consenso de la comunidad que la practica, dado que esta definición nos llevaría a aceptar también como ciencia creencias absurdas a condición de que fueran compartidas por aquella comunidad. La ciencia no tiene nada que ver con el consenso, como sostenía Kuhn. Para Lakatos, una teoría puede tener desde luego un supremo valor científico, aunque nadie la entienda y ni siquiera crea que sea verdadera. El valor cognoscitivo de una teoría no tiene nada que ver con su influencia psicológica sobre la mente de las personas. Por otra parte, Lakatos rechaza no solo el esquema popperiano que define la ciencia como un conjunto de conjeturas y confutaciones. La ciencia no es simplemente una serie de intentos y errores, de conjeturas y confutaciones. Todos los cisnes son blancos, es una proposición que puede ser falsificada por el descubrimiento de un solo cisne negro. Pero semejante caso de intento y error no puede ser considerado ciencia. La ciencia es algo más compleja de lo que piensa Popper. Su esquema de conjeturas y confutaciones, o sea, el esquema por prueba, mediante hipótesis y error, revelado por el experimento, debe ser abandonado. Ningún experimento es crucial en el momento en que se realiza, y mucho menos antes, excepto quizás desde el punto de vista psicológico. La complejidad del concepto de ciencia propuesto por Lakatos se articula en los siguientes conceptos que se encuentran en la base de su metodología de los programas de investigación científicos. Ante todo, al concepto de programas de investigación que lleva a considerar la ciencia no como una única hipótesis o teoría, sino como un conjunto de ellas. Sigue el concepto de núcleo, hardcore, que representa la parte del programa más tenazmente defendida por parte de quien comparte el programa mismo. Al concepto de núcleo está estrechamente unido el de cinturón protector, que sirve, como veremos, para constituir una pantalla para la defensa del núcleo. Sigue el concepto de heurística, en su articulación de heurística negativa y heurística positiva, siempre en función de la defensa, pero también de la progresividad del programa. En fin, aparecen los conceptos de deslizamiento de programa progresivo y regresivo. Estos últimos conceptos son utilizados por Lakatos para explicar, en la alternativa a las teorías de Popper y de Kuhn, la experiencia de las revoluciones científicas, que de este modo se fundamentan sobre bases racionales. Una característica común de los programas de investigación válidos en el concepto que de ellos propone Lakatos es que predicen todo hecho nuevo, hecho que no había sido ni siquiera imaginado o que había sido contradecido por programas anteriores o rivales. Los programas de investigación científicos, por lo tanto, no son válidos porque sean compartidos por una comunidad, Popper, sino porque tienen una estrecha relación con los hechos, representada por la previsión siempre nueva de estos y por lo tanto por la posibilidad de una confrontación factual entre previsiones y sucesos. En esta característica, previsiones de hechos nuevos, reside para Lakatos la fundamental diferencia entre ciencia y pseudociencia, o, en otros términos, entre programas de investigación regresivos, así, en un programa de investigación progresivo, la teoría conduce al descubrimiento de hechos nuevos hasta aquel momento desconocidos. En los programas de investigación regresivos, en cambio, las teorías se inventan solo con el fin de aceptar los hechos conocidos. Ejemplos típicos de programas de investigación regresivos han sido para Lakatos, que comparte plenamente las valoraciones análogas de Popper en aquellos casos, los de Marx, de Hegel, de Freud. Programas estériles en cuanto a previsiones y capaces, en cambio, de explicar a posteriori cualquier tipo de conocimiento. ¿Cómo opera en la metodología y epistemología de Lakatos el programa de investigación? El modelo en el que piensa Lakatos no es solo el de los programas de investigación progresivos, por ejemplo, teoría de la gravitación de Newton, teoría de la relatividad de Einstein,
mecánica cuántica, sino también el de los programas de investigación regresivos, por ejemplo, hegelismo, marxismo, freudismo. Todos ellos operan, en efecto, según el mismo esquema, aunque los resultados sean diferentes y opuestos. Los primeros prevén hechos nuevos, los segundos no. El esquema común a todos los programas de investigación científicos prevé ante todo la presencia de un núcleo. En el caso del programa de investigación newtoniano, el núcleo está constituido, según el análisis de Lakatos, por las tres leyes de la mecánica y por la ley de la gravitación. Pero este núcleo está tenazmente protegido de la confutación mediante un amplio cinturón protector de hipótesis auxiliares. Y aún más importante, el programa de investigación tiene también una heurística, o sea, un potente aparato para la solución de problemas que, con la ayuda de sofisticadas técnicas matemáticas, dirige las anomalías y las transforma en evidencia positiva. Por ejemplo, si un planeta no se mueve exactamente como debería, el científico newtoniano controla sus conjeturas referidas a la refracción atmosférica, la propagación de la luz en las tormentas magnéticas y centenares de otras conjeturas que forman parte, todas ellas, del programa. Para explicar la anomalía, puede también inventar un planeta hasta ahora desconocido y calcular su posición, su masa y velocidad. Lo que cuenta en el programa y para el programa, es decir, para su vitalidad, además de para su validez, es que consiga no solo resolver las anomalías, sino prever nuevos hechos. Lo que cuenta es que la teoría de que el programa esté siempre con adelanto sobre hechos y no detrás de ellos, que tienda a prever, no a explicar. Ni el programa empírico que está representado por las banales verificaciones, Carnap, ni el fracaso empírico está representado por las llamadas confutaciones, Popper. Lo que realmente cuenta son las predicciones sorprendentes, inesperadas y espectaculares. Esto es lo que hace de un programa de investigación algo progresivo y que en presencia de programas de investigación rivales constituye la base de la preeminencia de uno sobre los otros. Una base racional, por lo tanto, de las revoluciones científicas es que no tiene nada que ver con las conversiones de las cuales habla Kuhn. Lakatos se detiene largamente en los ensayos principales de los años 60 sobre los distintos momentos y articulaciones de los programas de investigación científicos, asumiendo como modelo clásico más perfecto y mejor conseguido el newtoniano. En él, pero no solo con él, en él, pero no solo en él, se inspira para las elucidaciones de los distintos momentos conceptuales constitutivos del programa. La articulación de base es la que se estructura entre núcleo, cinturón protector y las dos heurísticas, negativa y positiva. El núcleo, como sabemos, es el conjunto de teorías o leyes que no se deben permitir que se expugnen, es la fortaleza inconfutable. Debe estar rodeada de una serie de líneas de defensa más o menos adelantadas. El cinturón protector, que tiene la función de recibir el choque de los controles y desviar los golpes de modo que no golpeen el núcleo del programa. Las armas que se utilizan en el cinturón protector las proporciona la heurística, o sea, en su forma negativa, sea en la positiva. Si el núcleo resiste, entonces puede operar aquello que Lakatos llama deslizamientos de problemas progresivos. En cambio, si cede, produce deslizamientos de programas regresivos. Las metáforas militares están presentes en el lenguaje de Lakatos, que a veces consigue darnos de forma muy lapidaria el cuadro vivo del operar del programa, como en el caso siguiente. Todos los programas de investigación científicos pueden ser caracterizados por su núcleo, hardcore. La heurística negativa prohíbe dirigir el modus tollens hacia él. Debemos utilizar, en cambio, nuestro ingenio para expresar o incluso inventar oportunas hipótesis auxiliares que formen un cinturón protector alrededor de este núcleo y desviar hacia ellas la flecha del modus tollens. En ese cinturón protector de hipótesis auxiliares, el que debe soportar el choque del control, el que debe ser adoptado una y otra vez, o incluso sustituido del todo para defender el núcleo así consolidado. Un programa de investigación tiene éxito solo si conduce a un deslizamiento de problema progresivo. Se quiebra si conduce a un deslizamiento de problema regresivo. El programa, observa Lakatos, con el fin de aclarar los diversos conceptos utilizados en su articulación, consiste en reglas metodológicas.
Algunas nos dicen qué vías de investigación evitar, heurística negativa, y otras vías seguir, qué otras vías seguir, heurística positiva. Lakatos propone una ulterior especificación de las funciones de los dos tipos de heurística, cuando escribe que la heurística negativa especifica el núcleo que es inconfutable, en virtud de una decisión metodológica de sus seguidores. La heurística positiva consiste en un conjunto parcialmente expresado de propuestas y sugerencias sobre cómo cambiar, desarrollar las variantes confutables del programa de investigación, sobre cómo modificar y completar el cinturón protector confutable. Solo si está equivocado, así, un programa de investigación científico llega a ser para Lakatos ciencia madura. En esta última acepción, Lakatos incluye el aspecto más propiamente teórico de la investigación científica, la cual no se agota en la más esencial función de prever y predecir hechos nuevos. La ciencia madura responde a las exigencias de la unidad y elegancia que la distinguen, habiendo alcanzado la autonomía de la ciencia teórica, del burdo esquema por intentos y errores. La ciencia madura tiene poder heurístico, observa Lakatos, en cuanto consiste en programas de investigación en los cuales se anticipan no solo hechos nuevos, sino, en un sentido importante, también nuevas teorías auxiliares. La conquista de la autonomía teórica por parte de un programa de investigación, es decir, la superación del nivel ciencia inmadura, consistente solo en una trama reforzada de intentos y errores, con una evidente andanada contra Popper, permite además, según Lakatos, aquello que él define como la reconstrucción racional de la ciencia, esto es, la posibilidad de una historiografía de la ciencia que diferencie entre historia externa empírica, de carácter sociopsicológico, e historia interior teórico-racional. Esta última posee su propia autonomía que no tiene la primera. La historia interior, o reconstrucción racional de la ciencia, es primaria, según Lakatos, respecto a la historia externa, porque los más importantes problemas de la historia externa se definen según la historia interna. La historia externa proporciona una reconstrucción no racional de los hechos que acompañan o definen los hechos de la ciencia. Solo la historia interna, basada en la lógica del descubrimiento, da plenamente cuenta del aspecto racional del crecimiento científico. La metodología de los programas de investigación científicos, de este modo, puede iluminar tanto la filosofía de la ciencia como la historia de la ciencia. Es a la luz de la valoración racional de los distintos programas de investigación que es posible una verdadera historia de la ciencia que no sea ciega. Lakatos utiliza y vuelve a adoptar la fórmula kantiana, afirmando que la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía. La historia de la ciencia sin la filosofía es ciega. Una historia de la ciencia que puede explicar racionalmente y no místicamente las revoluciones científicas. Estas últimas se producen en el cuadro teórico e histórico ofrecido por Lakatos. Cuando un programa de investigación deja de ser progresivo y es entonces superado o archivado por otro. Un programa de investigación se llama progresivo mientras su crecimiento teórico anticipa su crecimiento empírico, o sea, mientras sigue prediciendo hechos nuevos con un cierto éxito. Deslizamiento del programa progresivo. Está en estancamiento si su crecimiento teórico se queda atrás respecto a su crecimiento empírico. Esto es, cuando se limita a dar explicaciones post hoc de descubrimientos casuales o de hechos anticipados y descubiertos en el ámbito de un programa rival. Deslizamiento del programa regresivo. Si un programa de investigación explica de modo progresivo más de cuanto es explicado por el programa rival, lo supera y el programa rival puede ser eliminado o, si se prefiere, archivado. Con su metodología de los programas de investigación científicos, extendida desde el campo de la filosofía de la ciencia al de la historia de la ciencia, Lakatos considera haber respondido constructivamente a las preguntas derivadas, según las valoraciones propuestas por él sobre Popper y Kuhn, de las insuficiencias teóricas de estos últimos. En particular, consideraba no solo haber confutado, sino también superado o archivado el irracionalismo atribuido por él a Kuhn y haber proporcionado una explicación teórica e histórica racional, sea de la naturaleza de la ciencia, sea de la naturaleza de las revoluciones científicas. Habría correspondido a otro, inquieto, ex-popperiano, P. Feyerabend, retomar temáticas kuhnianas,
extremizándolas y radicalizándolas en función polémica explícita, sea frente al propio Kuhn, sea frente a Lakatos, ambos amigos personales suyos.